Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18 nos dice que María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ya hemos visto en nuestros anteriores sermones cómo María estaba llorando porque el sepulcro estaba vacío, cuando era precisamente eso lo que debería haber traído regocijo a su corazón si hubiese atendido las palabras del Señor cuando les estuvo hablando acerca de su resurrección. Si el cuerpo del Señor hubiera estado allí, entonces sí que podría haber estado llorando de verdad, porque la promesa de Cristo habría fallado, porque su obra en la cruz habría sido en vano, y porque ella estaría en sus pecados, igual que todos nosotros. De manera que este llanto manifestó dos cosas, decíamos. Manifestó su amor por Cristo, pero también manifestó y mostró su incredulidad. Lloró a pesar de ver a los ángeles a la entrada del sepulcro, y no dejó de llorar cuando los ángeles le hablaron diciéndole: Mujer, ¿por qué lloras? Ella siguió con sus lloros y lamentos. Estaba llorando cuando el Señor le habló: Mujer, ¿por qué lloras? Y el motivo de su llanto siempre era el mismo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Sin embargo, en todo este tiempo que ella estaba afligida y llorando desconsoladamente, podemos observar que su maestro estaba al lado. Jesús estaba al lado, estaba cerca de ella. Sus lágrimas, si hubiera confiado en la palabra y en la promesa de Cristo de que resucitaría de los muertos y hubiese estado atenta a lo que pasaba a su alrededor, sus lágrimas no habrían sido necesarias. Pero fijaos hasta qué punto ella estaba cegada para no ver la realidad de lo que le envolvía, y hasta qué punto estas cosas también nos ocurren a veces a nosotros, que tenemos la solución al alcance de la mano y estamos empecinados en seguir con nuestra obcecación. Los ángeles le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Versículo 13. Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Desde luego no tenemos ninguna razón para suponer que los ángeles estaban ignorando la causa de por qué María estaba llorando. Evidentemente lo sabían, pero querían llamar la atención a la mente de María para que ella misma cayese en la cuenta de cuál era la razón por la que lloraba. ¿Por qué lloras? ¿Hay alguna causa justa que justifique tus lágrimas? ¿No deberías buscar en tu corazón cuál es la causa de tus lágrimas? ¿Acaso el hecho de que Cristo no esté aquí en la tumba te impide regocijarte cuando esa debería ser realmente la razón de tu gozo? Es de señalar que los ángeles usan exactamente el mismo lenguaje que va a usar el Señor cuando se encuentra con ella instantes después. La misma pregunta. Con lo cual vemos la conexión y la sintonía que hay entre las palabras de los ángeles con las palabras del Creador de los ángeles. Fijaos que incluso en las palabras que los ángeles dirigen a los discípulos cuando el Señor asciende a los cielos, también comenzó de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del lloro? ¿Cuál es la razón del lamento? ¿Cuál es la razón de la aflicción?
Evidentemente, nuestra incredulidad, nuestros miedos, nuestros reparos, nuestra falta de obediencia, en muchas ocasiones nuestro celo, ofrecen un amplio abanico de sorpresas para estos seres no caídos, que son los ángeles. ¿Por qué lloras? María, ¿por qué lloras? Ella, sin dejar de llorar, dijo que se habían llevado a su Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Fijaos que antes de que los ángeles tuvieran tiempo para darle una promesa consoladora, como es: no está aquí, ha resucitado de los muertos, María no les dejó ni terminar de hablar. Rápidamente contestó la pregunta antes de que los ángeles pudieran seguir su argumentación. ¿Cómo puedo hacer otra cosa que no sea llorar?, estaba pensando María. ¿Cómo puedo dirigir mi mente hacia otro lugar que no sea hacia la tumba para ver que Cristo no está aquí, que mi Maestro no está aquí, que mi Señor no está aquí en la tumba? Encontramos en María lo que a veces podemos encontrar en nosotros mismos: una extraña mezcla de fe y de incredulidad a la vez, una mezcla de inteligencia y de absoluta ignorancia a la vez, una mezcla de afecto y de amor por Cristo y por contra una especie de miedo y de pánico para no querer seguir avanzando. De hecho, es sorprendente que ella respondiese con esa prontitud a los ángeles. Es sorprendente porque cuando los ángeles han hecho su aparición, los que los vieron o los que estuvieron con ellos temblaron de espanto. María ni se inmuta. María está delante de dos ángeles y ni se inmuta. No le afectó en lo más mínimo, no se quedó sobrecogida ante la presencia de los ángeles. Ella contestó como si fueran hombres normales y corrientes, que estaban allí de casualidad. Estaba tan consumida por su dolor, tan ocupada en sus pensamientos sobre Cristo, que no se detuvo a contemplar a estos visitantes celestiales, a estos seres perfectos. No se detuvo, no le impactó en absoluto. Fijaos también el cambio de su lenguaje. Ante Pedro y ante Juan, ella les había dicho: se han llevado del sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor. Pero ahora, delante de los ángeles, ella habla de mi Señor. Se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Mi Señor. Lo que estaba expresando María era su profundo amor por Cristo. Y aquí lo que vemos también es el lenguaje de los verdaderos creyentes. A pesar de que en ocasiones nos encontremos en medio de nuestras caídas, en medio de nuestra incredulidad, en la mente siempre está el amor del verdadero creyente por Cristo. Así habló también David acerca de su pastor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y María, cuando había dicho esto, nos dice el versículo 14, se volvió, le dio la espalda a los ángeles. Esta conducta nos llama mucho la atención porque podemos ver de qué manera Cristo significaba tanto para ella, que le dio la espalda a los ángeles en busca del cuerpo de Cristo. No le importaban estos seres celestiales, no le inmutó en absoluto su presencia, sino que estaba deseosa de encontrar el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Era aquel que ataba su corazón el que la motivaba, y por lo tanto estos seres celestiales no tuvieron ningún atractivo para ella. Pasó de lejos ante la presencia de los ángeles. Lo que vemos aquí, lo que resalta en la escena, es el impacto que produce Cristo en el corazón del verdadero creyente. El impacto que produce. Si realmente Cristo ocupa el trono de nuestro corazón, si realmente ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida, todos los poderes seductores de este mundo no van a tener ningún atractivo para nosotros. De la misma manera que a María, los ángeles no tuvieron ningún atractivo para ella. El que estaba en su corazón, en el centro de su corazón, el que le impactaba de verdad era Cristo. Lo demás era secundario. No le afectó en absoluto. El asunto es que cuando a nosotros nos afectan las cosas del mundo, es porque estamos tan poco entregados a Cristo y por tanto tan poco familiarizados con todo lo que Cristo pone a nuestra disposición, que las cosas de este mundo, las emociones de este mundo, las metas de este mundo ocupan un primer lugar para nosotros.
y Cristo queda completamente relegado. ¿Cuántas horas creéis que María le dedicaba a meditar sobre la persona de Cristo? ¿Cuál era la carga que María tenía por su Salvador y por el ministerio de Cristo durante los 3 años y medio que estuvo predicando? Porque si observamos su conducta, y la fe se evidencia con los hechos, ese es el fruto de la fe, los hechos, podemos ver cómo ella sirvió al Señor con esfuerzo, con sacrificio, dedicándole tiempo y con sus recursos económicos. Estuvo a los pies de la cruz cuando Cristo murió. Se levantó temprano el primer día de la semana, después de guardar el día de reposo conforme establecía la ley, para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que estaba en la tumba. Había en su corazón un celo por Cristo, había una constante actividad por Cristo, de manera que como Cristo ocupaba un lugar central en su corazón y en su vida y en sus propósitos, ni siquiera los ángeles le impactaron, porque su corazón estaba envuelto en Cristo y solo en Cristo. Pero veamos nuestro caso, vamos a mirarnos al espejo. Si resulta que no prestamos la atención debida a las enseñanzas de las Escrituras, porque tenemos muchas cosas que hacer. Si resulta que en el contexto donde Dios nos ha puesto, tampoco somos celosos por la predicación del Evangelio, que predique el pastor, que para eso está. Nosotros no, por supuesto. Si resulta que con la exposición a la que llegamos los domingos no meditamos en ellas, es decir, se nos traen buenos filetes y nosotros directamente los metemos en el congelador, no meditamos en lo que hemos escuchado, no vemos sus implicaciones, no encontramos las conexiones entre las doctrinas y los ejemplos que se nos han puesto para la vida, para mi vida, si no busco esto tampoco y no medito en todas estas cosas, no veré por tanto de qué manera lo que me están enseñando se puede aplicar a la vida, por mucho que damos bastantes detalles de cómo se aplican las cosas a la vida, pero ni aun por esas me entero de lo que eso significa, porque luego tampoco medito en lo que me enseña la palabra de Dios. Por lo tanto no puedo extraer el alimento que me es necesario para que mi mente se moldee con la mente de Cristo, para que mi corazón ame a Cristo y para que mi voluntad sirva a Cristo. Si los sermones en general nos parecen muy buenos, pero a la hora de cenar ya se nos han olvidado, si sumamos todas estas cosas, veréis el impacto que tiene el Evangelio en mi vida y la grandeza de mi amor por Cristo, a qué nivel se está quedando. Si esto es así en nuestra vida, cualquier soplido del mundo hará que nuestra fe desfallezca y por lo tanto seremos presa fácil del maligno, porque Cristo para nosotros no es lo primero, aunque es lo que decimos, claro, porque decir estas cosas queda muy bien. ¿Qué es Cristo para mí? Para ti. Cristo es para mí lo primero, pero los hechos evidencian, no es que sea lo segundo, lo tercero, lo cuarto, no, es lo último, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, cuando me apetezca, o cuando algún mago con una varita mágica me dé en la cabeza y me entren unas ganas imperiosas de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Pero mientras que eso no llegue, yo estoy tranquilo. Con una actitud semejante, ¿qué podemos esperar de la vida? ¿Qué podemos esperar de la vida? ¿Qué podemos esperar para recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué podemos esperar para recibir su paz y su consuelo? Porque para nosotros Cristo no deja de ser algo más entre las 100 cosas que tenemos, pero una más, la última. Nosotros mismos, con nuestra actitud y nuestra conducta, estamos tirando todo por la borda, todo. Estamos trabajando exclusivamente para la carne, porque a pesar de saber la importancia del Espíritu, actuamos como los que no conocen a Dios, lo cual es lamentable para el testimonio y nos estamos haciendo un daño gravísimo. Olvidamos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es lo que debe llenar nuestra vida.
De ahí que tengamos que seguir exponiéndonos a su palabra para ir descubriendo todo lo que ella encierra para nuestro provecho. Y eso lo tenemos que hacer con tesón y con el máximo esfuerzo y dedicación para sacar las enseñanzas de las Escrituras. De la misma manera que el hombre lleva a cabo obras de ingeniería y de investigación para descubrir los recursos de nuestro planeta y fabricar todo lo que tenemos unos bancos para sentarnos, tenemos un micrófono, tenemos pintura, tenemos luz, tenemos todo lo que tenemos por la investigación y el desarrollo que el hombre ha hecho de la ciencia. Lo mismo ocurre con la Escritura y con Cristo. Tenemos que desplegar todo lo que esté al alcance de nuestra inteligencia para profundizar en estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento a la que nos expone la Escritura y que podemos encontrar en Cristo. Pero esto requiere trabajo. Aquí no venimos como charlatanes de feria para contar lo que primero viene a nuestra mente. Requiere un trabajo, requiere diligencia, requiere profundizar en las Escrituras y requiere, por lo tanto, hacerlo en un lenguaje comprensible para que todos lo podamos entender y que todos lo podamos aplicar. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio. Tenemos que guiar a nuestro corazón para que esté satisfecho en Cristo y que no busque en el mundo las fantasías y las emociones que nunca pueden alimentar el alma y que le van a llevar a la destrucción. Por eso nos exponemos a las Escrituras y por eso nuestra disponibilidad debe ser el someternos a la enseñanza, el humillar nuestro corazón, el inclinarnos en obediencia a Cristo y en seguir sus mandatos. Deberíamos unir nuestra voz a la del salmista cuando decía en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Esto es realmente una realidad en mi vida? ¿Realmente Cristo ocupa el lugar central de manera que no deseo absolutamente nada más en el mundo? Esto sin irnos al extremo de malinterpretar este texto y hacerle decir que como no quiero nada más en el mundo me voy a dedicar a ser un ermitaño y me voy a dedicar a mendigar por las calles. No está diciendo esto el texto. Está diciendo que entre nuestras prioridades, entre nuestras responsabilidades, la primera debe ser Cristo y a partir de ahí vienen las demás. Para Daniel, el profeta, su primera prioridad era Dios. Y luego era un gobernante que era el segundo en el reino. Por lo tanto, el servir a Dios no le quitó en absoluto sus responsabilidades como ser un magnífico gobernante. Y realmente lo pudo ser porque confiaba en Dios y puso en Dios toda su esperanza. Pero esto nos va a ayudar a ser lo que tenemos que ser en cada una de las áreas de nuestra vida. Para llegar a esta profunda convicción, nuestro corazón tiene que estar atado a Cristo como estaba atado el corazón de María. Debemos tener claras nuestras prioridades. Por una parte, debemos de huir del éxtasis místico, al que muchos, cuando hablamos del tema religioso, empiezan casi a levitar y son muy místicos hablando, de tal forma que los hombres cambian la voz y parecen ya afeminados y este tipo de cosas. Y por otra parte, tenemos que huir de la mundanalidad, es decir, a nosotros nos da igual, como estamos en el mundo, vamos a vivir en el mundo, y entonces cogemos las modas y las costumbres del mundo. Tenemos que huir de los dos extremos. Tenemos que centrarnos en Cristo. Y para ello tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, exigentes con la palabra predicada, exigentes con la iglesia en la que estamos involucrados, exigentes con todo lo que Dios nos demanda. Debemos estar bajo un ministerio que nos enseñe con precisión, con ciencia y con inteligencia. Y debemos meditar en lo que se nos está enseñando y debemos aplicar lo que estamos aprendiendo para que nuestra fe se evidencie en las obras que estamos llevando a cabo y para que podamos ser de beneficio para nuestra generación. Nuestro mayor problema viene normalmente por una falta de comprensión. Esto es lo que pasó a María. No comprendió las palabras que Cristo estaba diciendo cuando en vida hablaba de su muerte y hablaba de su resurrección. No las comprendió. No solamente pueden venir nuestros problemas por una falta de comprensión, sino también pueden venir por una falta de meditación. Es decir, escucho el sermón, cuando salgo ahí fuera digo, qué buen sermón, y se acabó el sermón, ya está. Esa es la utilidad que para mí ha tenido el sermón. Me ha parecido interesante lo que se ha hablado, pero no ha dejado de ser otra de las exposiciones más, como si hubiera oído hablar de la historia de los incas en el Imperio Antiguo. No me ha afectado para nada en mi vida. Otra de los problemas que puedo tener es que espiritualmente tengo una enfermedad tan grave que me impide escuchar. Y por lo tanto disfruto más con las cosas del mundo que con los asuntos de Cristo.
que quedan completamente relegados a la última de nuestras prioridades, como estábamos diciendo antes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para saber cuál es mi situación delante de Dios, cuál es mi responsabilidad delante de Dios y qué es lo que tengo que hacer donde Dios me ha puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, María se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fijaos cómo esta convicción profunda de María no podía pasar sin recompensa, es decir, cómo Dios honra a los que le honran. A ella, que amaba tan profundamente a Cristo, decíamos la semana pasada que es a quien primeramente Cristo se le aparece. Fue la primera en recibir esta bendición de nuestro Señor. Los que aman, dice un comentarista, los que aman y sirven a Cristo con mayor diligencia y perseverancia son los que reciben la mayoría de los privilegios de sus manos. Es decir, cuanto más nos dediquemos a honrar a Cristo, a servir a Cristo y a obedecer a Cristo, más bendiciones estarán preparadas para nosotros y más bendiciones obtendremos. Es un hecho bastante notable que María no se fuese del sepulcro, aun cuando Pedro y Juan se habían vuelto a su casa. Fijaos de qué manera su amor por Cristo no le permitía abandonar el lugar donde él había permanecido. Cómo ella estaba allí persistiendo, aun cuando estaba la tumba vacía. Su amor por Cristo se manifestaba en hechos concretos, se manifestaba en sacrificio, se manifestaba en esfuerzo, en tesón. Estuvo firme en el último lugar donde el cuerpo de Cristo había sido visto por los ojos mortales, y por lo tanto su amor cosechó una gran recompensa, a pesar de su caída, a pesar de su incredulidad, a pesar de que no tuvo en cuenta todas las palabras de Cristo. El Señor tenía preparada para ella grandes privilegios, porque fue un alma que se esforzó y estuvo constantemente atenta a las cosas que de acuerdo a su capacidad entendía. Vio a los ángeles, cosa que Pedro y Juan no vieron. Ella pudo ver a los ángeles. Ella fue la primera en ver a nuestro Señor después de que hubo resucitado de entre los muertos. Ella fue la primera en oír la voz de Cristo después de su resurrección. Por lo tanto, es la primera en muchas cosas, algo que los demás no tuvieron esta oportunidad. Dice Juan Carlos Rail que donde quiera que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, este pequeño incidente testifica que los que honran a Cristo serán honrados por Cristo. Ella fue la primera en recibir todas estas bendiciones por parte del Señor. Cuando se volvió de las palabras dichas a los ángeles, Jesús estaba allí a su lado. ¿Por qué estaba el Señor allí de pie junto al sepulcro? Es una de las cosas que nos podemos preguntar. Ya hemos visto cómo se reveló a ella, se apareció ante ella y consoló el alma de María. Por lo tanto, el Señor estaba allí con este propósito. No podemos ni imaginarnos el dolor del corazón que tanto la Madre del Señor como las otras mujeres, como María, tuvieron al ver cometerse un acto tan cruel contra Cristo. Porque nosotros hablamos de la muerte de Cristo, entendemos más o menos lo que es la muerte de Cristo, pero no podemos ni imaginarnos a las personas que estuvieron con Cristo sirviéndole durante sus 3 años y medio, a María su madre entre aquel grupo de mujeres, el estar expuesto Cristo a aquellos 3 juicios que eran una auténtica farsa, el ver cómo le azotaban y le daban de latigazos, el verle cargando con la cruz, el verle siendo despojado de toda su ropa, el que clavasen sus manos y sus pies en la cruz, el que le hiciesen colgar de la cruz, el que le injuriasen, el que le metiesen una lanza por el costado. Todo esto nosotros lo narramos y se nos queda más o menos un poco el sentido de la situación. Pero aquí estamos hablando de personas que convivieron con Él, que tenían unos lazos profundos con Cristo, un sentimiento profundo con Cristo, y estuvieron soportando todas aquellas vejaciones a las que Cristo fue sometido. Por lo tanto, el dolor en el corazón de estas mujeres, y en especial de María, era tremendo todo lo que habían tenido que soportar sobre la agonía y la muerte de Cristo. De manera que Cristo lo que hace aquí es consolar a un corazón que había sido azotado por el dolor, que estaba completamente destrozado por el dolor. El hecho de que María no lo reconociese puede ser entendido por el aspecto que Cristo tenía en ese momento. Su cuerpo era glorificado y era por tanto diferente a la del cuerpo que tenía antes de su muerte. Por otra parte, también nos dice el apóstol Pablo que él no iba a ser conocido más según la carne, sino como cabeza de la nueva creación. Ahí estaba la nueva creación,
la cabeza de la nueva creación, con todo lo que eso significaría para los creyentes. Otros comentaristas señalan que este incidente fue un ejemplo llamativo de la experiencia espiritual de muchos cristianos. El hecho de que Cristo estaba allí al lado de María. La promesa de las Escrituras respecto al pueblo de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé, porque esa es la promesa de Cristo. Sin embargo, ¿con qué frecuencia se nos olvida esta promesa? Cuando estamos atravesando por valle de aflicción, de pruebas, de tribulaciones, tenemos en cuenta que Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. ¿Tenemos eso en mente? Y si lo tenemos en mente, ¿cuál es la razón por la que nuestra conducta dice lo contrario a lo que en nuestra mente entendemos que es la promesa de Dios? ¿Por qué en medio de la aflicción, de la prueba, de la tribulación, actuamos como impíos y no como creyentes? Esta es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta para no deshonrar el nombre de Dios y para no pulverizar el testimonio. Tenemos que vivir como creyentes porque somos creyentes. Nos sigue hablando el texto que Jesús, cuando se acercó, le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estas fueron las primeras palabras de nuestro Señor, y así vemos cuál fue el propósito de todo su ministerio. Nos dice el libro del profeta Isaías que vino a vendar a los quebrantados de corazón, y es exactamente lo que estaba haciendo con María. Nos dice el libro de Isaías que vendrá a enjugar toda lágrima de los rostros de su pueblo, y es exactamente lo que vino a hacer con María. Vendó su corazón dolorido y limpió las lágrimas de su rostro. Este fue su propósito. ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? María seguía llorando, sin atender a la pregunta del Señor. Por lo tanto, el Señor le vuelve a hacer otra pregunta más concreta: ¿a quién buscas? Y la intencionalidad del Señor era evidente: ¿a quién buscas entre los muertos? Porque estás buscando a alguien entre los muertos. ¿A quién buscas entre los muertos? ¿Has olvidado que el Cristo que han crucificado es el Señor de la vida y de la muerte? ¿Has olvidado este pequeño matiz? Porque tú has visto los milagros de Cristo. Has visto cómo ha resucitado a Lázaro. Has visto cómo ha resucitado al hijo de la viuda de Naín. Has visto otras resurrecciones más que le ha llevado a cabo. Has visto cómo ha dado vista a los ciegos, cómo ha sanado a los cojos, cómo ha levantado a los paralíticos. ¿Tú has visto todo esto? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Fijaos, en primer lugar, la sencillez de las palabras de María. Ella estaba tan completamente absorbida por su dolor que suponía que los que por allí pasaban sabrían de qué le estaba hablando. Ella se da la vuelta de Los Ángeles, ve allí que pasa una persona y le suelta toda esta historia. ¿Tú te lo has llevado? Si yo estoy pasando por aquí, tengo yo que saber de qué me estás hablando. Pero ella estaba tan obcecada en su situación que a la primera persona que pasó por allí le descargó con todas sus preguntas y con todas sus inquietudes. Esa era su única ocupación, su única preocupación. También destaca el hecho de que tiene una gran disposición para hacer lo que tuviera que hacer para proteger el cuerpo ya muerto de Cristo, según su imaginación. Estaba dispuesta ella sola a ir a donde tuviera que ir para recoger el cuerpo de Cristo y devolverlo a la tumba. Dime dónde lo has llevado y yo lo traeré. Dime dónde está y yo lo traeré. Ella lo consideraba como suyo. Esta era la profundidad de su amor por Cristo. Haría cualquier esfuerzo que hubiera que hacer por poner el cuerpo de Cristo en el lugar que le correspondía. A la vez también vemos su gran ignorancia, una particular situación en la que todos podemos vernos como creyentes. Ella creyó que era el hortelano o el jardinero, como lo traducen otras versiones. En todo caso, podemos ver en esta escena una conexión entre el primer Adán y su responsabilidad de cuidar el huerto, de labrar y cuidar el huerto, con este segundo Adán que vino con la responsabilidad de cuidar el huerto de sus escogidos, su heredad preciosa, aquellos que formarían parte de su pueblo. Entonces Jesús le dijo, versículo 16, María. Esta fue la respuesta directa del Señor resucitado hacia esta mujer. Y es importante tener en cuenta que era la segunda vez que se dirigía a ella. Al principio la llamó mujer. Mujer, ¿por qué lloras?
Por lo tanto, está manteniendo aquí su posición del Dios creador. Y se dirige a una mujer y la trata como lo que es, una criatura. Mujer, ¿por qué lloras? Pero ahora, al llamarla por su nombre, el Señor habló como su Salvador. María, María. La verdad es que con mucha ternura el apóstol Juan matiza aquí la forma en la que el Señor está dirigiendo sus palabras a esta mujer. Los comentaristas están de acuerdo en decir que más bien que María, el Señor dijo Miriam, que es el nombre en arameo de María. Miriam la llamó por su nombre en su contexto más íntimo. Es como la llamaban sus padres, sus amigos, todos los que formaban un círculo más íntimo de ella. La llamaban Miriam, y es así como el Señor se dirigió a ella. Por lo tanto, lo que vemos aquí es de qué manera el Señor se compadeció de este alma y de qué manera el Señor estaba tocando directamente con el nombre común con el que ella se relacionaba con sus amigos a esta mujer. Con el primer nombre dio a entender que él era el Dios exaltado, pero con este segundo nombre, Miriam, él le dio a entender que era una de sus ovejas. Dice el libro de Éxodo: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Te he conocido por tu nombre. De esta manera Dios trata con los suyos. Nos trata por nuestro nombre. No somos un número más, no es saber quién se salva, es quien quiere. No. Dios nos llama por nuestro nombre familiar, el íntimo. El nombre con el que nos llaman en casa. Todos tenemos en casa un nombre especial que no utilizan la gente que está afuera. Con ese nombre nos llama el Señor. Así que el Dios encarnado se dirige a esta mujer por su nombre. Esta escena donde encontramos a Cristo frente a María llamándola por su nombre, tenemos también una ilustración de lo que el mismo Señor nos dice aquí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 3, cuando nos habla de que Él llama a sus ovejas por su nombre, de forma individualizada, de forma personalizada. Isaías en el capítulo 43 nos dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Por lo tanto, vemos de qué manera se conectan el Antiguo con el Nuevo Testamento y cómo el Dios eterno es el mismo el que llama a sus ovejas. El Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento es exactamente el mismo. Jesús le dijo María. Volviéndose a ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro también en el idioma arameo. En esta escena vemos que María ya reconoció a su maestro. Vemos por tanto que como las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen. María rápidamente ya no se dejó llevar por lo que aparecía ante sus ojos, que ella confundía a Cristo con el hortelano, con el jardinero, con la persona que cuidaba el huerto, sino que solamente con su voz María ya detectó directamente que quien estaba hablando era Cristo. Y aquí encontramos a una de las ovejas cómo responde a la llamada de su pastor. Una sola palabra pronunciada por Cristo fue suficiente: María. Y ella rápidamente fue a los pies de Cristo. Esto nos muestra una vez más el poder de la palabra de Dios, porque acto seguido de que el Señor la llamase, ella exclamó maestro mientras estaba cayendo a sus pies, un término hebreo que significa también mi Señor, mi Señor. Y aquí nos encontramos la más rica recompensa de amor por Cristo, como la fidelidad de esta mujer y su perseverancia fue realmente reconocida por Cristo. Y así el Señor la trató de una manera tan especial. El Señor, que había arrojado antes demonios de ella, ahora se dirigió a su corazón para levantarla del dolor y del sufrimiento. Ahora sabía que Cristo había triunfado sobre la tumba y por lo tanto su dolor se acababa ya con esa escena. Preguntas que nos quedan. ¿En qué se evidenció la auténtica naturaleza de María en todo lo que estamos estudiando acerca de su carácter y su persona y lo que está haciendo? Pues tenemos que decir que evidentemente aquí había una obra verdadera del Espíritu Santo regenerando a esta mujer y pasándola de muerte a vida, pasándola de haber tenido 7 demonios y haber estado completamente al servicio de Satanás a ser llevada a los pies de Cristo y a vivir
esforzarse, trabajar con todo lo que estaba al alcance de sus facultades, de su tiempo y de sus energías para servir a Cristo en medio de su generación. Estamos aquí delante de una verdadera adoradora. Un pequeño detalle que aparece en esta escena es el hecho de que tan pronto como Cristo se dirigió a ella por su nombre, cuando ella probablemente ya le había dado la vuelta también a Cristo y estaba camino del sepulcro, inmediatamente que reconoce su voz, le da la espalda de nuevo a la tumba y cae delante de los pies de Cristo. Lo cual nos muestra lo que hace la palabra de Dios cada vez que llama a los pecadores. Cómo los aparta del poder del pecado, cómo los aparta del poder de la muerte, cómo les da las armas para que tengan instrumentos con los que combatir ante toda esta situación. Fijaos de qué manera hay un reconocimiento profundo del Dios Salvador. Fijaos de qué manera nos encontramos con un aspecto curioso en este tipo de situación. Y recordar también que cada vez que Dios llama a alguien al arrepentimiento, le lleva a inclinarse delante de Cristo, le lleva a que con sus hechos se evidencie la salvación que ha obtenido en Cristo, le lleva a que su vida sea entregada al propósito de servir a Cristo. Y esto es todo lo que vemos en el ejemplo de María desde que el Señor la salvó. El Señor la salvó y esta es la evidencia de su conversión. No solamente dijo: el Señor me ha salvado, me voy a aprender los 5 puntos y ya, o los 4 puntos de la fe cristiana, y ya con esto tengo suficiente, ¿no? Evidenció su fe en que se puso a trabajar para Cristo. Así que tenemos delante de nosotros las evidencias de una mujer que sirvió a Dios en medio de su generación y un ejemplo para todos nosotros de cuáles son las marcas de un verdadero creyente. Y como dice el escritor a los Hebreos, todo esto se nos ha dejado, nos ha sido declarado en las Escrituras, a fin, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Esto es para nosotros. Por lo tanto, bien haremos en escuchar y mejor haremos en actuar. Vamos a terminar en oración.